de nuevo, decime, en el dibujo, la línea, o sea, la distancia de va de tal lugar a tal lugar. O sea, describime en el dibujo cuál es la distancia de. Pueden compartir pantalla, pueden Sí, sí, podés mostrar compartir su pantalla. Y pero papel. es que no vemos el final. Tenemos que imaginar que No, caería claro. hasta... ¿Qué? Sería de. Exactamente. Hay que imaginarlo, sí, Tal sí, vez esto es lo que perfecto. no entendí, pero sería desde la punta, digamos, de la rampa, por así Pará, decirlo, pará hasta ahí, abajo. frena ahí, no hables más. Si no entendiste, ¿por qué escribiste alguna ecuación? Lo primero que tenés que hacer es entender qué es lo que te está pidiendo el problema. Bueno, Martín dice, sería la hipotenusa de un supuesto triángulo. Muy bien, vamos bien. Estamos, Maximiliano, lo que te quiero Sí, decir, sí, sí, ¿entendés? yo, no sé, yo pensé que Es pedía una la pregunta. distancia en X, no sé si se me No, entiende. Ah, entonces, o exactamente, sea que no. probablemente los números que me O dieron sea, sí estaban bien. suponiendo que vos pensás que X es la dirección horizontal, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Ujú. No, no te está pidiendo eso. Ah, entonces Entonces, probablemente los números freno estén bien. primero. O sea, está bien que ustedes de la teoría se aprendan de memoria, ¿sí? Porque finalmente lo van a hacer, las ecuaciones de movimiento para un MRU, para un MRUA. Pero no está bien que lo primero que hagan cuando ven un problema es escribir las ecuaciones sin saber por qué las estoy escribiendo ni para qué. ¿Entiende? Lo primero que tengo que hacer es entender qué me está pidiendo el problema. Entonces, a ver, ¿quién era el que dijo la hipotenusa? ¿Cuál triángulo sería? ¿No tenés micrófono, Así que, Martín? Sí, sí, tengo micrófono. Ahí está. Contanos entonces. ¿Cuál sería Eh, el triángulo? bueno, yo hice un triángulo como si fuese donde está el ángulo de los 50 grados. Ujú. Eh, Queda la distancia como un cateto adyacente abajo. Si quieren comparto pantalla, por ahí es más fácil. Dale. sí, sería genial. Ujú. A ver si puedo. Yo no sé si hace falta avisarle la mía, pero me parece que lo Sí, me parece que mostramos, tenés que ¿sí? dejar de compartir ¿Sí? vos, pero ¿no? Ok, vamos. Creo que sí. A ver, No Martín. sé si acá, como uso Jitsi, en algunos me dejaba, Ah, pero no, ni idea, sí, ahí sí. por las dudas lo saqué. Wow, qué buen pollo. Ahí se ve. Sí, sí, sí. Eh, bueno, yo marqué Agrandale un poquito. Ahí ahí. está. Genial. Ajá, Ahí marqué como si fuese un supuesto triángulo, la altura, la ajá, distancia, y ajá. bueno, la distancia que entendí que pedía, Es la de eh, grande. claro, los 50 grados, después los 10 metros Muy por bien, segundo y los 15 grados de muy bien. Bueno, como que sería. esperemos acá un ratito. A ver, el resto. ¿Lo pensaron así también o no? Sí, ¿no? ¿Por qué? Yo igualé. Janela dice que sí. Pueden abrir el micrófono, Sí. si es más fácil. El trayecto exterior con la recta pendiente de la montaña No se respectiva. entiende eso, Gabriel. Porque la trayectoria del esquiador, ¿qué forma tiene? O sea, ¿cómo es la trayectoria del esquiador? Sería medio. No, pero yo te pregunté otra cosa. Vos me decís, vos escribiste, yo igualé la trayectoria del esquiador con la recta pendiente de la montaña. La trayectoria del esquiador, ¿qué forma tiene? ¿De recta? Parabólica. Sí, le estoy preguntando ahora. Parabólica, muy bien. O sea, lo pensaste como el dibujo que está mostrando Martín ahora. Está bien. Bueno.
Ujú, y- ujú. ¿Alguien más ha hecho algo ¿Alguien más? distinto? ¿Hay un detalle? Lo que Sí. hizo Podés dejar de compartir, Martín, si querés. Bueno, Martín, que está bueno, está muy bueno ir por ahí. Ujú. Hay solo un detalle, bueno, pero está muy bueno, Martín. ¿Alguien más que quiera compartir? O ¿Cómo lo pasamos a la... pensó? No quiero compartir. Bueno, compartí vos, Vera. Sí, estaba corriendo para que no agarre. Bien, ahí les estoy compartiendo. Este problema, como ahí está bueno que lo piensen, ¿no? La distancia, como menciona David, la distancia, ustedes piensen, si yo quiero ir de un punto a un punto, uno cuando pide la distancia es una distancia mínima, ¿sí? De un punto a otro, puede haber un montón de recorridos, pero en distancia uno siempre pide la longitud mínima entre un punto y otro, ¿sí? Entonces, como dijimos recién, el esquiador va a hacer un tiro parabólico, esta rampa acá de madera, ¿sí? O el palo este de madera que sostiene la rampa, uno va a suponer que sigue, 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 y en algún punto este esquiador va a aterrizar sobre este palo de madera. Si se quiere es quizás el detalle que falta, pero bueno, les dice distancia desde la rampa, que es este punto, hasta donde aterriza, ¿sí? Entonces, uno supone que esto sigue, 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 y el esquiador hace un movimiento parabólico, ¿sí? Entonces, bueno, cuando yo pienso esto, digo, bueno, estoy pensando en un problema de encuentro, ¿sí? Yo tengo que tratar de que se encuentre el esquiador con un punto de esta De la ladera de la montaña. de la ladera montaña o esto, sí. Ahí a mí nunca me quedó muy claro en el dibujo si esto sigue, 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 el escabel No, llega no, caes o sobre queda la montaña que sí, continúa sí, con la cae sobre misma la ladera. ladera de la montaña, porque si no se... Claro, pero tiene la misma pendiente Sí, tienen la misma pendiente. que el palito. No sé cómo Ujú. quiera. Entonces, el esquema sería este, como yo les dibujé ahí. Lo primero que les dije siempre, chequeen, hagan el vector velocidad inicial, lo descompongo en sus componentes, le da el ángulo de 15, le da 10, este θ vale 15, ¿sí? Tiene dos componentes positivas, se me va para arriba, no uso cosas, perdón, para enderezar. Esto así no se va. Bien. Así fue la cruz. Lo descomponen al vector. Se me fueron las luces. Acá está. Lo descompongo al vector y chequeo que los dos componentes son como positivos. Este es un vector que respecto a mi sistema de referencia utilizado tiene que tener dos componentes positivos. ¿Ok? Posición inicial del esquiador 0, 0, porque yo puse el 0 ahí. Cualquiera uno de ustedes puede poner este eje X, lo puede poner abajo de todo y esto tiene una altura Claro. determinada. Yo, por ¿Sí? ejemplo, lo puse abajo de todo. Ok, esto está ligado, digamos, a cómo uno plantea el esquema, por eso es muy importante, o sea, nosotros necesitamos que ustedes hagan el dibujo y posicionen el sistema de referencia. Si no está el sistema de referencia en el problema planteado, no podemos corregir el problema, ¿sí? No se sabe respecto a qué estamos hablando. Y las posiciones finales. Entonces, ¿qué hago yo primero? Digo, bueno, voy a escribir el movimiento del esquiador y para eso voy a completar mis dos ecuaciones o leyes de movimiento en dos dimensiones. Lo mismo que hice para el ejercicio 10, lo hago para el ejercicio 11, tengo mis ecuaciones generales, tengo los datos, vengo y reemplazo, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la posición final del esquiador? Según mi sistema, tiene una posición inicial 0 y tiene una velocidad inicial de 9,66. Entonces vengo y pongo x de t igual a 9,66 por t. ¿Sí? Esa es la ley que me queda en X del esquiador. En Y, ¿cuál voy a tener? Voy a tener esta. ¿Por qué? Porque ahora voy a tener una posición inicial 0, ¿sí? Fíjense que yo lo elegí para tener con incógnita menos.
La velocidad en I es 2,69, que lo sacamos de acá, por el tiempo, menos el 4,9, que era el 9,8 y 2, por el tiempo al cuadrado. Cuando yo tengo todo esto, ¿qué me doy cuenta? Que tengo tres incógnitas. ¿Y cuáles son esas tres incógnitas? Dos ecuaciones se ven, pero las tres incógnitas, ¿cuáles serían? O cuáles son las tres variables, si se quieren, incógnitas cuando uno ya está hablando Sí, de... X de T, Y de T y T. Claro, no conozco la posición ni en X ni en Y, no conozco el tiempo en el que sucede algo. Y acá yo necesito saber cuándo este esquiador va a chocar, si se quiere, con la ladera de la montaña, como describía Gaby. Entonces, pues, como les pongo acá, me falta ver qué pasa con la rampa, ¿sí? Generalmente, si uno les da un dato más, es que 50 grados es para algo, ¿sí? Entonces digo, bueno, a ver qué puedo plantear. Yo digo, para aquel que ni siquiera pudo empezar, ¿sí? Acá, los que nos escribieron recién son... ustedes nos escribieron, yo lo puedo empezar. Para aquel que dice, profe, no sé para qué lado salir, traten de seguir un orden y una vez que me choco con algo, vuelvo, ¿sí? Al enunciado, vuelvo a leer y miro, digo, este 50 grados para algo me lo está dando. Entonces, analizo qué pasa con esa rampa. Si yo me hago un esquema, ¿sí? De la rampa y ahora ya sé que esta es la distancia, ¿sí? Desde donde salió el esquiador hasta donde va a chocar con la ladera de la montaña, esta es la distancia, yo digo, bueno, me hago un triángulo. Pensemos que no se lastima y digamos aterrizar en vez de chocar. Va a aterrizar más que chocar. Dejemos el término choque para colisiones. Entonces, esta distancia D, ¿sí? ¿Yo con qué lo puedo asociar? ¿Lo puedo asociar con qué? Con que en este momento, que va a pasar por un tiempo determinado, ¿sí? Es como que el esquiador hizo así, me puse arriba, esto que va a pasar en un tiempo determinado, el esquiador ahí que va a tener una posición que va a estar asociada a ese tiempo, en X, y va a tener una posición en Y, que va a estar asociado a ese tiempo determinado. ¿Ok? Entonces, si yo miro esto, yo por ejemplo dije, bueno, fijado el ángulo, ¿sí? Y analizo la tangente de 50 grados, ¿cómo es la tangente de 50 grados? ¿Sí? Es este cateto dividido este. Entonces yo voy a tener una altura, h, ¿sí? Que va a ser igual a la tangente de 50 por x. ¿Sí? Esto es simplemente álgebra. ¿Sí? Este cateto es igual a la tangente de 50 por el x. Pensándolo en función de mi problema, ¿sí? La posición en y en la rampa tiene esta forma. ¿Por qué? Yo ahora esto lo convierto en una función, porque yo sé que esta distancia o esta altura, ¿sí? En y, que yo llamo h, va a depender de la posición x a la que está el esquiador acá, ¿sí? Cuando yo marco este punto, tengo un x. Cuando marco este punto, tengo otro x. Cuando marco este punto, que es donde necesito calcular, donde el esquiador aterriza en la rampa, esta altura va a estar asociada a este x, como una función, ¿sí? Y le agrego el signo menos en mi sistema, que Gaby seguramente le quedó positivo, ¿por qué? Porque es una posición, ¿sí? Eso es lo que yo quiero que entiendan acá. Esto es una posición, entonces si yo pongo el 0 y acá pongo el i, acá vale 1. Pero ¿esto cuánto vale? Menos 1, esto vale menos 2, esto vale menos 50, no sé, menos 30. Entonces yo necesito poner un menos acá, porque no estoy hablando de h como una distancia, como en álgebra un cateto. Es una función que depende de x. Entonces es una función que depende de x. ¿Sí? Es una posición con respecto al eje y. Cuando le asigno ese signo menos, que seguramente es lo que le pasó, no me acuerdo el nombre, no era Martín, que nos compartió recién la hoja, perdón que no me acuerdo el nombre, Martín. Lo que faltó, Martín, me parece que vos pusiste el eje acá también, fue este signo, que creo que por eso no te dio lo que da finalmente. Entonces, entonces ahora que tengo un problema de encuentro donde deben coincidir esta x de t, ¿sí? Con la ley de movimiento en y del esquiador, ¿sí? Y acá les repito lo de la distancia, la distancia, la hipotenusa, etc. Entonces,
Yendo a mis ecuaciones, ahora tengo estas tres. ¿Sí? La de h en función de x en función de t, no me faltó, y y en función de t. ¿Sí? Entonces ahora sí tengo las tres incógnitas que serían estas con las tres ecuaciones. Entonces, ¿qué hice? Por ejemplo, primero despejé el tiempo que está acá, lo despejé y lo reemplacé en la 3, es decir, lo despejé y lo puse acá y lo puse acá. ¿Sí? Perdón que se me va, no quiero marearlos. Este tiempo lo despejo, lo pongo acá y acá, ¿sí? Vamos a poner el cosito en este y en este, ¿sí? Y me queda toda esta expresión. Ven que pongo x sobre b0, x sobre b0. B0 ya lo tenía escrito antes, así no hay confusión. Y cuando hago todo, ¿qué me queda? Una expresión de y en función de x. ¿Ven? Acá tengo la nueva variable. Y ahora uso la ecuación 1, que tengo acá. H igual a menos tangente de 50 por x, ¿sí? Ven que me quedó una expresión, ¿sí? Que depende de x. En el encuentro, ¿qué es lo que acabamos de decir? Que este h tiene que coincidir con la posición en y del esquiador, es decir, esta ley de esta pendiente con esta. Hacen todo el desarrollo, lo voy a pasar por alto, esto yo se lo voy a dar. Esto me da 0, si solo sí, x es 0, que es justamente este punto, o esto vale 0, y ahí me da x igual a 28 metros. Con este x igual a 28, que es este punto, ¿sí? 28 metros, ¿qué hago? Por trigonometría simplemente puedo venir y sacar la distancia usando el coseno, ya que tengo el cateto. Este ángulo acá 50 es el mismo que este ángulo de 50, entonces el coseno de 50, ¿cuánto vale? X sobre D. Y ahí obtengo el 43,25. Que me da el resultado del problema. ¿Sí? ¿Me entendió? Muy rápido. De nuevo, este apunte yo se lo voy a subir. Todo esto es matemática que no me quise... Sí, esa es, como siempre les repetimos, lo que tiene que suceder cuando ustedes resuelven un problema es que tiene que haber coherencia. En todo esto que Vero les explicó, hay una coherencia, hay un razonamiento lógico. No es la única forma de resolver el problema, no es la única forma de resolver el problema. Hay otras formas de resolver el problema, como recién les dije, por ejemplo, o Vero les dijo, yo en lugar de elegir el 0, el punto 0, 0, o sea, el origen de mi sistema de coordenadas en la posición de donde sale el esquiador, elegí mi 0 ahí abajo donde lo está, o sea, donde lo está marcando Vero, ¿sí? Eso está bien, no hay problema, luego las ecuaciones tienen que ser coherentes con eso, ¿sí? Y hay otra forma de pensarlo, que es, por ejemplo, escribiendo mi posición final en X y en Y directamente en función del ángulo de 50 y de la distancia esa, ¿sí? Porque como bien les dijo Vero recién, ¿sí? El SX final, ¿cómo vendría dado en función del ángulo de 50 y de la distancia de la hipotenusa esa? Si yo sé que el coseno de 50 es X sobre D, ¿sí? Entonces X me queda igual a D por coseno de 50, ¿sí? O sea, mi X final va a ser D por el coseno de 50. Y mi Y final va a ser 0, si yo pongo mi sistema así. ¿Sí? Y si tengo mi I inicial, también lo puedo escribir como D seno de 50. Y trabajo directamente con las ecuaciones de movimiento. Esa es otra opción. ¿Sí? Pero bueno, es para que ustedes vean que hay distintas opciones, pero sea cual sea la opción que ustedes elijan, tienen que llevar un orden de trabajo, como el que Vero recién les mostró. Lo primero que tienen que hacer es entender qué es lo que les está pidiendo el problema,
hacer bien, poner bien mi sistema de coordenadas. Ya sé que de referencia siempre, casi siempre ahora lo voy a estar mirando desde la Tierra. Entonces, indicar bien cuál es mi sistema de coordenadas y después empezar a trabajar con las ecuaciones que necesito. Sí, bueno, cada uno lo puede hacer como... No es que nosotros les queremos forzar a que ustedes hagan una forma determinada de resolver los problemas, pero cuanto más ordenados sean, más fácil les va a resultar. No sé, Vero, Sí, es qué lo parece. del consejo que uno, o sea, cuando uno se ordena en el desarrollo, en la resolución de un problema, se ordena mentalmente. O eso es lo primero que uno piensa. Después cuando uno está canchero, directamente, bueno, voy a las ecuaciones y listo, pero si yo puedo ser ordenado en la resolución, me ordeno mentalmente y me ayuda muchísimo. Uno generalmente ve si hay un ejercicio, un desorden en una hoja, en un ejercicio, seguramente hay mucha confusión dando vueltas en un alumno. Uno lo ve cuando lo escribe. Y a uno le pasa también. Cuando uno tiene la idea clara, lo puede escribir claramente. Nada, estaba viendo que creo que acá abajo les puse, fíjense, pueden usar GeoGebra y ahí directamente también podían ver dónde coincidían las curvas y les daba. Y cuando les pedía, creo que el último, Gaby, les pedía los componentes de la velocidad justo Sí. antes de aterrizar, tenían que venir, fíjense ahí de arriba. Yo empecé y dije, bueno, escribo todas las ecuaciones que están acá, entonces vengo, esta yo ya la tenía escrita, esto es constante, esto acá, vengo, reemplazo, ¿sí? Lo que corresponde, y digo, bueno, cuando aterriza va a ser en un tiempo determinado, y yo puedo poner acá y despejar cuál es la velocidad en y, porque la velocidad en x, ¿cuánto vale? Cuando aterriza. ¿Cuánto vale la velocidad en X? 9,66 creo que era. ¿Sí? Y yo les pongo en la pregunta, les doy la velocidad inicial. Y la primera pregunta A es, ¿cuál es la componente en X del vector velocidad? 2 horas después, 10 horas después, suponiendo que todo el movimiento dura eso, ustedes ya tienen la respuesta, ¿sí? Porque recién dijimos que ese vector se mantiene constante a lo largo de todo el movimiento. No cambia ni dirección, ni sentido, ni movimiento. Entonces, la primera parte, esto yo ya lo tengo resuelto, solamente me queda ver la componente X. Y tienen que dar como respuesta las dos componentes, ¿sí? No pueden solamente dar una componente o el módulo. Es algo que quizás no lo aclaramos, pero cuando les Bueno, preguntan los enunciados podría dar el módulo y el ángulo que está y el formando ángulo, claro, con la horizontal, ¿no? Y también. exactamente, cuando uno les pregunta cuál es la velocidad final, bueno, no siempre van a encontrar que la pregunta es las componentes. Si uno le pregunta cuál es la velocidad, ustedes o dan las dos componentes o dan el módulo y el ángulo. Yo necesito tener todos los datos porque si tengo el módulo, es decir, vale 5 metros, por ejemplo, y me dan el ángulo, yo sé dónde posicionar el vector y poder poner la dirección en un sistema de ejes. Claro, necesito la dirección y el sentido. Entonces, como les dije, la velocidad inicial, la velocidad final acá ya la tengo, la velocidad inicial en I es esta, y me falta saber el tiempo. ¿Sí? Para saber el tiempo, como yo ya sabía que la posición final era de 28 metros, ¿sí? Y la velocidad inicial en X ya está, despejo el tiempo, es decir, ahora sí el tiempo en el que tarda en encontrarse con la rampa, 2,8 segundos, vengo, lo reemplazo acá, ¿sí? Lo pongo acá, es decir, acá está reemplazado, y me da este menos 24,85. ¿Está bien que me haya dado negativo este vector, esta componente del vector? Ustedes se encuentran con esto, tienen que preguntarse, ¿está bien esto? Porque vi mucho también que borraron, pusieron positivo, negativo los vectores, ¿no? Hubo ahí mucha confusión. Entonces, repasando un poco de vectores. Me tienen que decir que está bien porque lo hice bien, pero ustedes tienen que pensar. Hay algunos que me pueden decir, no, profe. ¿Alguien me puede explicar por qué es medio negativo?
Sí, o sea, está bien porque va en sentido contrario al eje Y. Porque en sentido contrario, porque es un vector, ¿sí? Que si yo lo dibujo en ese punto, ¿qué está haciendo el esquiador? El esquiador hizo esto. En un momento tuvo un máximo y después empezó a caer. Claro. Y este vector, si bien, de nuevo, esta componente en X es igual en todos los puntos, la componente en Y es un vector como que va hacia abajo y yo en mi problema elegí el eje Y hacia arriba, positivo hacia arriba. Porque cualquiera de ustedes me podría dicho, no, profe, yo puse el eje Y hacia abajo, entonces a mí ese vector se va a dar con componente Y positivo. ¿Ok? Bien. Hacemos un descanso entonces ahora. ¿Vale? Gente, Si tienen hacemos un dudas, pequeño queda un segundo y si dudas. ven que quieren hacer Ujú, sí. ¿Nadie tiene alguna duda sobre esto? ¿Algo que quiera preguntar? ¿Alguien que le haya pensado distinto? pueden terminarlo y cualquier duda nos avisan. Se entendió. Pero bueno, Bien. Bueno, tienen que explicarlos.